a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Buenas. Hoy entramos en un sector completamente diferente del que hemos venido hablando. Entramos en un mundo femenino. Entramos con una mujer que supo entender el tiempo en el que vivió, anticiparse al tiempo en el que viviría, que supo dar la expresión estética a cambios profundos que se estaban dando en la vida de las mujeres. Es una historia de simplemente María, es una historia como la duquesa de la calle Duke, la señora Trotter, que hace tiempo recorría en una serie inglesa. Es una historia como de Evita Perón también. Es una historia de una mujer que sale de la nada y que llega a convertirse en el personaje más chic, más celebrado, más popular, más exitoso, más empresarialmente exitoso también, y en una mujer que simbolizó las épocas de cambios y la llegada de una nueva moda para las mujeres que iban a trabajar, para las mujeres que más adelante tendrían que quedarse con los Estados Unidos cuando llegara la guerra y con Europa cuando llegara la guerra. Una mujer que conoció los cambios de los tiempos y que tuvo la constancia y las agallas para salir adelante con un estilo estético absolutamente propio, Coco Chanel. Esta chica, Gabrielle Bonnell Chanel, le decían Coco cuando chiquita, nace en el campo. Nace su historia, esta es una pura telenovela, pero pura historia de telenovela, pues así, de una chica que viene de la nada, que estuvo en los orfanatos y que va a llegar a codearse con Picasso, con Stravinsky, con Isadora Duncan, con todos los grandes de su época, con los duques, con los condes, con los personajes más notorios del siglo. Ella va a llegar, digamos, a ocupar niveles inimaginables para sus más humildes orígenes. Por eso es que decimos que es una historia como la de Simplemente María o como la de la señora Trotter en La duquesa de la calle Duke o como la de Eva Perón, porque viene así, de la nada. Viene de donde arrancaron estas mujeres que llegaron a vivir en universos infinitamente distintos a aquellos en los cuales nacieron, que se hicieron a pulso, que les tocó pues la dura batalla por la vida. Esta mujer era la madre de ella, era la hija del portero de un edificio donde vivió su padre, Albert Chanel. Él era un vendedor ambulante, un vendedor de esos, de un visitador médico, digamos, un agente viajero. Y este agente viajero, que iba de lugar en lugar, se quedó en el invierno del 81, se quedó en un edificio en Coupieres, y allá conoció a Jeanne Devol, y que era la hermana menor del casero, del dueño del edificio. Y se estuvo con ella y después en 1882 él se fue, siguió viajando y la dejó de 19 años y embarazada. Entonces ella trató de buscarlo, ella tiene su hijo en una taberna pública y nace Julia, que es la hermana mayor de Coco. Y él no se casó con Jean en esa época y más adelante ellos se vuelven a encontrar en Saumur, y allí en Saumur es cuando él le hace el otro que llaman en esa época en agosto y digamos, la vuelve a dejar embarazada, y en agosto 19 de 1883 nace Coco Chanel. Ella va a vivir de 1883 a 1971, va a ser una vida larguísima, larguísima, y le van a tocar las transformaciones más fundamentales de este siglo. Y entonces ella va a tener pues una vida bastante, digamos, la infancia es bastante miserable. Ellos se van después para el campo y ella va a estar en una escuela cristiana y no tenía documentaciones para probar de quién era hija. Sus padres se vienen a casar un año después de que ella naciera, pero tendrían una vida errante por la profesión y la naturaleza del padre, que era un agente viajero. Algunas veces iban con ellas y otras veces no. Entonces a ella terminan metiéndola más bien en un orfanato. Y su madre, enferma, con una vida bastante ruda que le tocó, enferma y muere en la primavera de 1895, cuando tenía 33 años.
y deja este par de chiquitas por ahí en el mundo. Entonces a ella la meten en un convento de monjas, en un orfanato de monjas en Aubetzin, y allá va a pasar sus primeros años y luego va a ir a un colegio en Moulins. Durante estos años entonces ella aprende a coser, que es lo único que aprendían en los conventos, aprenden a coser, y ella pasa las vacaciones con su tía Julia, quien tiene una pasión impresionante por los sombreros, y ella empieza a introducirse en el arte de los sombreros, empieza a hacer sombreros con su tía Julia, y ella tenía una capacidad de aprendizaje y de atención muy grande. Entonces empieza a absorber todo lo que ella ve y empieza a tratar de coser cositas y al principio ropa para bebés y para las damas, una costurera así, digamos, de puerta en puerta, pues que hace una costurera de esas costureras que uno ve de pequeños trabajos que tienen que trabajar muchísimo para la supervivencia. Y luego empieza a trabajar en un almacén, y al empezar a trabajar en un almacén conoce a un oficial, y ese oficial empieza por primera vez a mostrarle el mundo nocturno, el mundo de los nightclubs y el mundo de las tabernas, digamos, pero de los clubes de cierto tipo de nivel. Entonces ella después, pero ella quiere siempre buscar algo diferente, digamos, ella tiene una meta en la cabeza del tipo de vida que ella quiere tener y el tipo de historias que ella quiere vivir, y está siempre pendiente de lo que le pueda permitir acercarse cada vez más a su sueño. Ella tiene un sueño en la vida como un proyecto muy claro hacia donde ella va, y lo va construyendo a lo largo de su vida. Entonces ella intenta ser cantante en La Rotonde, que era un bar, y ella cantaba una canción que era como con Coco Rico, y de ahí parece que viene el nombre de Coco, que le decían, y con el cual la conocerían el resto de la vida. Después ella en 1906 se va a mudar a Vichy para establecerse como cantante, pero su voz no es lo suficientemente buena y los grandes nightclubs no le dan a ella la oportunidad. Parecería que no tiene el talento para eso, entonces ella sigue cosiendo vestidos. Y sigue cosiendo vestidos para las artistas, ya empieza, pero luego, al no poder establecerse en Vichy, vuelve otra vez a Moulins, y allá se queda tratando de buscar, y allá un viejo admirador de ella, porque hombres va a tener ella, pero todos los que usted quiera, siempre va a estar rodeada de hombres, y los hombres van a desempeñar papeles muy importantes en su vida. Ella nunca se casó, tuvo amantes como arroz. Y muchos le ayudaron en muchas épocas de su vida. Este era un antiguo admirador que se llamaba Etienne Balsam, y él la lleva a vivir con él a un lugar, al Château de Royalier, y la mete en la sociedad, y empieza a verla, y la mete, digamos, en los châteaux y en las tabernas, donde todavía no era bien visto que las mujeres, que las señoras bien estuvieran, pero sí eran. Hay una época como de especies de cortesanas, que es la época de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que eran estas chicas educadas, o estas chicas que vivían de las fortunas de los grandes caballeros nobles, de los hijos de papi, y que no eran exactamente damas de sociedad, pero sí se codeaban con la sociedad y eran como cortesanas. Entonces, era una categoría intermedia de mujeres que no eran las mujeres socialmente más respetadas, pero sí eran admitidas en la vida de sociedad y podían llegar a lugares donde las mujeres muy decentes tampoco podían ir. Gabrielle Coco Chanel está por ahí en el límite entre una cosa y otra, ¿sí? Entre frecuentar el mundo de las grandes damas y estar en el mundo de las cortesanas. Y entonces ella visitaba estos chateaux y estos lugares, y allá pues ella va a estar con este hombre que era aficionado a los caballos. Entonces este hombre que era aficionado a los caballos la enseña a montar a caballo, y ella es la primera mujer, es de las primeras mujeres que empieza a montar a caballo. Para poder entender la vida de Coco Chanel, hay que entender cómo era la vida de las mujeres en esa época, y uno no se la cree. Era la época de las sillas volteadas
donde las damas tenían que montar de medio lado. Quédense así sentaditos unas media hora y verá cómo se entiezan. Entonces, esas sillas de medio lado que eran incomodísimas, que era donde montaban las damas, ella es de las primeras mujeres que monta a caballo como se monta a caballo, es decir, montada encima del caballo, lo que llamarían ahorcajadas. Entonces, ella empieza a diseñar los pantalones, la moda para montar a caballo. Esta es una época en que las mujeres empiezan a montar a caballo, a trabajar, empiezan a fumar, primero en privado, fumar en público ya era un desafío. Inclusive las transformaciones han llegado a niveles tan grandes que hasta se podían retirar, podían continuar en la mesa después de terminada la cena, que era cuando los señores hablaban. O sea, el punto de partida de la mujer en esa época venía de todo el rezago de la era victoriana, venía de ser objetos absolutamente decorativos, vestidas con los más complicados atavíos que no les permitía caminar, porque la idea no era ni que caminaran ni que pensaran, sino que lucieran. Entonces, estas mujeres que se ven de finales del siglo, es una época muy convulsiva porque esta es la época en que empiezan a finales del siglo XIX, la oleada de los movimientos sufragistas, empiezan a pedir el voto para la mujer. Y empieza, digamos, como la primera parte de lo que van a ser los movimientos feministas a lo largo del siglo XX, que vienen a lograr la mayoría de sus reivindicaciones hacia los años 70. Es decir, se pasan la mitad del siglo en todas estas reivindicaciones. Pero aquí, en la primera parte, en los primeros 10, entre los 10, 20 y 30, los primeros 30 años del siglo XX, los cambios en la mujer son grandísimos. Porque al empezar la mujer a trabajar, la ropa que necesita es ropa cada vez más fina, más sencilla, porque es una ropa con la que la mujer se pueda mover. Entonces lo primero que desaparece cuando vienen las grandes transformaciones es el corset. Al desaparecer el corset, la mujer no solamente puede respirar, lo cual es una novedad, sino que además puede tener ropa que se ajuste a la forma de su cuerpo, una ropa mucho más natural que se pueda sentir sobre el cuerpo y no a través del corset, que era una cosa complicadísima. Eso, digamos, hoy por hoy sería como un aparato ortopédico permanente. Era lo que era tener un corset en esa época. Entonces desaparece el corset. Esto es equivalente a la época en que se hace la Revolución China y las damas nobles se les quitan las vendas de los pies. Las damas nobles en la sociedad confucionista china tenían los pies vendados para que no les crecieran y de esa manera fueran más sensuales y más atractivos. Al tener los pies vendados no podían caminar y no podían trabajar porque era imposible moverse, producía dolores permanentes. Entonces, cuando llega la revolución, Mao dirá que las mujeres son la mitad del cielo y que sin la mitad del cielo, como los chinos son los hijos del cielo, sin la mitad del cielo no puede haber cielo. Entonces le quitan las vendas a las mujeres y las incorporan a la revolución. Y eso les va a dar la libertad que el confucianismo nunca les permitió. Análogamente a estas transformaciones, la quitada del corset, la incorporación de la mujer a la vida laboral, y la búsqueda de proyectos vitales antes inconcebibles son las transformaciones que surgen en tiempos de Coco Chanel, y ella hará de todos estos cambios una moda y una estética del vestido que esté a tono con los tiempos de transformaciones. Son tiempos en los cuales se están dando cambios a una estructura que llevaba 2000 años casi inalterable, que era la estructura del rol de la mujer. Entonces son tiempos en que personajes como Virginia Woolf empiezan a plantear la idea de que las mujeres tengan un mundo propio, una habitación propia, lo llamaba ella, en que las mujeres tuvieran derecho a una opinión, a una perspectiva crítica sobre el mundo, sobre la política, que no estuvieran vetadas de los temas en los cuales los hombres eran versados, que no estuvieran marginadas de la educación y de la cultura, que era de lo que más se les marginaba. Entonces, son épocas en que, son las épocas en que se escribe también, en que D.H. Lawrence escribe El amante de Lady Chatterley,
una novela que muestra la sensualidad de una mujer al enamorarse de un guardabosques y cómo una lady casada con un hombre noble, paralítico, se enamora de un guardabosques y su amor experimenta un viaje hacia la sensualidad femenina. Esa novela fue prohibida por 40 años en Inglaterra. Y hoy por hoy pues se lee y no, pues, no hace ni cosquillas, pero en su época, pues no es que no haga ni cosquillas, es una descripción profunda de la sensualidad femenina, pero en aquella época era un desafío mucho mayor al que estaban dispuestos a tolerar. Así que duró 40 años prohibido El amante de Lady Chatterley. Es una época en que se están desafiando los límites de lo que se consideraba la posición de la mujer en la sociedad. Hasta antes de estos primeros años del siglo XX, solo las cortesanas que estaban metidas definitivamente en el oficio de vivir del dinero de los hombres en forma profesional, digamos. Solamente las cortesanas podían acceder al mundo que las mujeres, las esposas, no tenían. Hasta esta época, la posibilidad de participación de la mujer en la sociedad era mínima y estaban totalmente restringidas al campo de la crianza y al campo de las labores domésticas. Ahora es la época en que las mujeres van a trabajar. Entonces, así como a las chinas les quitan los vendas para que trabajen, a las mujeres les quitan el corset. La ropa se tiene que hacer, por lo tanto, mucho más sencilla. Todas estas plumas gigantescas, estas lentejuelas, esta cantidad de estos vestuarios tan aparatosos que uno le ve a Gloria Swanson y a las grandes divas del cine mudo, empiezan a desaparecer y van a ser sustituidos por trazos sencillos. El modelo sastre, que es una chaqueta casi masculina con una falda, es lo que va a introducir Coco Chanel. Ella va a entender esto, va a mezclar las joyas de fantasía con las joyas de verdad y va a introducir la fantasía. Al introducir las joyas de fantasía, cualquier mujer se podía poner collares porque no tenían que ser perlas auténticas y legítimas y oro. Anteriormente, las joyas estaban reservadas solamente a las mujeres de altísima posición social porque valían una cantidad de dinero. Coco Chanel le va a hacer a la mujer de la calle accesible la moda de las grandes duquesas porque va a popularizar el vestido, lo va a hacer mucho más sencillo. En ese sentido, ella va a democratizar el concepto de la moda, pero también va a revolucionar la alta costura. Digamos, va a trabajar en varios planos y va a entender conceptualmente la época en la que ella va a vivir y le va a dar una estética. Y sus trazos son los fundamentales. De ahí en adelante, los grandes costureros del siglo XX, de una u otra manera, van a reproducir lo que ella diseñó. Ella fue la que impuso el negro como un color elegante. Y hoy por hoy sigue siendo el negro tanto elegante como alternativo, como ponqueto, como marginal, digamos, todo el mundo que se expresa a través de lo que quiera significar en su simbología cotidiana lo hace a través del negro. Entonces el negro es un traje desde cóctel hasta el traje en que se visten las chicas metaleras. Entonces esa concepción del negro es la moda de Coco Chanel. Entonces esta mujer lo que hace es entender esa época. Entender que las mujeres van a trabajar. Los grandes sombreros de plumas llenos de adornos y recargadísimos van a desaparecer por una muy sencilla y hermosa razón: el cine. Usted no podía ir a cine con un sombrero de esos porque no dejaba ver al de atrás, así de simple. O sea, por eso es que es tan difícil ir a cine con Marge Simpson. Entonces, la idea es que por eso van a aparecer los pequeños sombreritos en forma de honguito, muy sencillos, que permiten al de adelante ver la pantalla. Están transformándose las cosas en la vida cotidiana a principios del siglo XX, y eso es una característica de todo este siglo, la transformación real y tangible de la vida cotidiana. Son las esferas en las cuales más profunda y más visiblemente se ven las transformaciones de todo este convulsivísimo siglo que está terminando. Entonces, en un comienzo empieza la era del cine, y ya para ir a ver cine, pues usted no se podía llevar el archisombrero porque no podía ver la película sino usted. Entonces, al trabajar, usted, por ejemplo, le empieza a aparecer el automóvil. Entonces las chicas tienen que montar en automóvil. Eso supone un tipo de vestido que sea lo suficientemente cómodo para que usted se pueda subir en automóvil alto, como eran los automóviles de esa época, ¿sí? Engorroso de subir con esos. Entonces usted tiene que tener un vestido adecuado para el automóvil.
un atuendo adecuado para montar a caballo ahora que las mujeres están montando a caballo a horcajadas, como se decía que era el escándalo mayor que Manuelita Sáenz montaba en esa época, así, en su época, y eso era absolutamente escandaloso y la cuestionaba moralmente ante la sociedad la forma como montaba a caballo. Todos estos tabús que la cultura judio-cristiana atribuyó al cuerpo de la mujer y al vestuario y a la sexualidad y a la expresión de su cuerpo, empiezan por primera vez a cuestionarse en las épocas de los años 10 y 20, que son los tiempos del mayor esplendor de Coco Chanel. También le van a tocar los bailes locos, que van a traer una forma de movimiento frenética, que son el Charleston, por un lado, y el tango por el otro. El tango venido del arrabal, considerado en sus orígenes música de muy mala fama a ambos lados del delta, como diría Galeano, nacido de los solares de los emigrantes en Buenos Aires, mezcla de milonga y toda esta nostalgia que había traído de ultramar de las grandes migraciones. El tango empieza a escucharse en todas partes y la sensualidad con que se bailaba empieza a ser vista con malos ojos por parte de la moral imperante, pero se da y todo el mundo empieza a sentirse entusiasmado por los nuevos ritmos que combinan el frenesí del Charleston con la sensualidad explícita del tango. Toda esta es la época de Coco Chanel. A ella le tocan los momentos más claves de las transformaciones de la mujer y como va a vivir casi todo el siglo, pero ella es uno de los agentes de transformación. Entonces, ella va a conocer a Etienne y con Etienne ella va a vivir esta vida, va a entrar al mundo, digamos, a un mundo social al cual ella no hubiera podido acceder por su origen de clase, que eso es lo que decimos que la hace, digamos, análoga con mujeres como Evita o como la señora Trotter, que son mujeres que nacen en un medio social absolutamente adverso y que quieren proponerse otro tipo de vida y que luchan a brazo partido para lograrla y lo logran contra viento y marea. Son, digamos, mujeres ejemplares en el sentido en que a través de un tesón y una constancia muy grande logran prodigios imposibles de pensar para una muchacha humilde como ellas eran en un momento en que las clases sociales estaban diferenciadísimas y que era casi inalterable la estructura de las clases y la movilidad social era poco menos que imposible. En esa época ellas desafían todo, desafían su condición de mujer, desafían su condición económica, desafían su condición de huérfanas y empiezan a salir adelante hasta llegar a los niveles más altos de los sueños posibles en esa época y a crear unos mayores. Entonces, ella siempre tuvo ayuda de los hombres, pero esa ayuda ella la capitalizó con su trabajo. Entonces, ella va a vivir con Etienne y se va a familiarizar con el mundo de los caballos y va a crear un estilo para montar a caballo, pero luego esa vida no parece satisfacerle. Ella vestía con mucha sencillez porque le aterraba que la miraran como una mujer mantenida. Entonces ella vestida con sencillez y no hacía ningún tipo de alarde, ningún tipo de lujos para no ser mirada como se miraba a las cortesanas que tenían su supervivencia subordinada estrictamente a la capacidad que tuvieran para explotar un hombre. A ella eso no le parecía y por eso la sencillez, que va a ser parte de su estilo, va a ser parte de su moda. Ella siempre creó para complacerse a sí misma y eso complacía a las demás. Entonces, después del tiempo de los caballos, en 1909 ella ya tiene 26 y va a conocer a un inglés, a Arthur Capel, que ella apodará Boy, es una manera de decirle muchacho, y que era uno de los amigos de Etienne. Ella lo conoció en casa, pues lo conoció en compañía de Etienne. Este hombre, Arthur Capel, va a ser definitivo en la vida de ella. Va a ser un hombre de alta alcurnia, un hombre noble, y va a estar con ella mucho tiempo y la va a llevar a ponerse, digamos, en la tarea de sacar adelante y explotar sus talentos. Entonces tendrá con ella un apartamento en París y allá él la va a relacionar públicamente, la va a dar a conocer, la va a convertir en una mujer de sociedad, la va a terminar de educar.
y allá la va a llevar a que ella diseñe, a que haga sus sombreros, a que empiece a a diseñar el tipo de ropa que ella va a diseñar, y finalmente le presta el dinero, le da un capital que le presta de plante para que ella pueda comprar un almacén en la calle Cambon, en la rue 21 Cambon de París, que va a ser donde de ahí en adelante quedará la casa de Coco Chanel para siempre. Entonces, él la va a meter en el mundo de la fotografía, de las creaciones, de las revistas de moda, y le va metiendo diferentes y nuevos intereses en la vida. La enseña a bailar y le enseña la danza, y la va a presentar a Isadora Duncan y a todos sus amigos bohemios. Y ella va a conocer un tipo de vida, digamos, fascinante. Pero ella ya tiene, digamos, la va a hacer cada vez más cosmopolita. Mejor dicho, él la convierte en una mujer de mundo. Eso es lo que hace Capel. La convierte en una mujer de mundo, en una mujer cosmopolita, y le va a dar el dinero para que ella emprenda su propio negocio y sea autónoma. Va a ser un personaje clave en la vida de ella. Y la va a presentar pues a todos los actores y a los cantantes de la época. Y allí ella va a conocer a una actriz, Gabrielle Dorciat. Y esa actriz a ella la va a vestir. Al vestirla y al llevar ella sus modelos en las obras de teatro, empiezan a conocerse en los círculos de París el estilo de diseño de Coco Chanel. Ya estamos en las épocas de 1912, y los teatros de vodevil de París empiezan a lucir los modelos que había creado Coco Chanel con sus sombreros de paja y sus estilos sencillos y elegantes. Sus sombreros empiezan a ser fotografiados, y al ser fotografiados empiezan a darse a conocer, y ella va desarrollando un estilo de elegancia sobria, un estilo de elegancia en la cual una mujer está muy bien vestida, pero no hay nada llamativo en su figura, como no sea una silueta sencillamente elegante. Con la ayuda de Capel, ella va a ser cada vez más conocida, va a abrir otro almacén en otra de las calles de París, va a empezar a tener empleadas, va a empezar a ser tenida en cuenta por los caricaturistas que empiezan a ilustrar las publicaciones, y empieza ella a establecer este paralelo, este sinónimo de elegancia ligado a su nombre a través de los trazos. Ella se inventa las faldas plisadas. Mezcla las fibras sintéticas con las fibras naturales y aprovecha los nuevos materiales que salían al mercado en esa época. Aparece un material que es una lana, que es el jersey, y ella empieza a trabajar con el suéter cómodo de jersey. Aparece otro material que es el rayón, que es esta mezcla. Entonces ya no son, eso los mezcla con las sedas y todo eso, pero son materiales que las mujeres mucho más fácilmente podían adquirir que una seda china o bordados de la India, que eran tan complicados. Entonces ella va a entrar en el mundo de la alta costura. Va a empezar a trabajar con modelos vivas. Antes se trabajaba con maniquís. Antes la moda se expresaba a través de los maniquís, pero ella va a empezar a trabajar con las modelos. Las modelos originalmente se empezaron a popularizar como dobles. Inicialmente las modelos eran dobles de las damas sobre las cuales se cosían los vestidos para quienes eran diseñados. Entonces se conseguía una modelo, una mujer de la misma talla de la lady a quien se le estaba diseñando el vestido, para que no hubiera que probárselo tantas veces. Entonces la modelo era como una especie de maniquí, pues les decían dobles, exactamente lo mismo que los dobles del cine, que usted los ve, que son los que hacen las escenas peligrosas y se botan de los barrancos y se queman y se matan en las motos. Las modelos eran las que aguantaban los puyazos de los alfileres. Ellas eran las que lucían los trajes que iban a ser diseñados para las ladies. Coco Chanel trabaja con las modelos como formas vivas de mostrar sus diseños. Y esto hará del modelaje una de las carreras fundamentales en la estética de este siglo. Ahora, dicen las malas lenguas que era una explotadora con las modelos, despiadada, y que las ponía a conseguirse, les pagaba muy poco para que el resto del dinero lo pudieran conseguir como a bien tuvieran, teniendo en cuenta que el cuerpo las acompañaba. Entonces también se dice de eso, digamos, que
que había sido particularmente dura con estas chicas con las cuales ella trabajaba. Y ella es una empresaria, se va volviendo una empresaria. Se va volviendo una empresaria de la moda a través primero de la ayuda económica que recibe de Capel, pero de su gran talento para entender la época en la cual ella vivía. Y la utilización de las modelos le va a dar a su moda, digamos, a su vestuario, una vistosidad y una manera de mostrarse que antes no existía. Ella va a crear los lineamientos de lo que va a ser la moda, digamos, los patrones fundamentales los va a crear ella, hasta que la industria de la moda después se va a convertir en una cosa multimillonaria, una mega industria que mueve millones de dólares y que va a moldear el estilo estético, los sueños y las fantasías de las personas, y cada 6 meses administra lo que deben tener o lo que deben ser o cómo deben lucir. Ella da los rasgos característicos de lo que va a ser la moda de los tiempos de las sociedades industriales. En las sociedades industriales las mujeres trabajan, las mujeres tienen una vida activa. Entonces el vestuario va a cambiar, porque ya no es para lucirlo solamente, sino para sentirse cómoda, para caminar por las calles. Acuérdense que antes las mujeres rarísima vez caminaban por las calles y menos solas. Ahora montarán en los transportes públicos, montarán en los automóviles, y en los tiempos de la guerra, como tanta gente murió, acuérdense que la guerra es peligrosísima para los hombres porque ellos son las víctimas, los mata. Entonces, cuando mueren toda esta cantidad de hombres, una generación entera entre los 14 y los 40 años morirá. En la Primera Guerra Mundial, las mujeres van a tener que trabajar porque no hay hombres y hay que sacar adelante las sociedades. Y esas mujeres necesitan otro tipo de vestido. Esas mujeres también tendrán pantalones, los pantalones de sus maridos. Entonces, Coco Chanel diseña una moda para todas estas transformaciones. Sus modelos, sus vestidos, parecen lo que están necesitando las mujeres que están entrando en un rol y en una forma de vida completamente diferente a la que existía hasta antes en el mundo de la mujer. El mundo de la mujer era totalmente restringido en las costumbres sociales, en todo tipo de, digamos, de participación en la sociedad, y ella va a ser uno de los agentes de transformación, uno de los agentes que refleja a través de la moda y también incita a las transformaciones a través de la estética que ella va a proponer. Por eso la fantasía, ella, digamos, su moda democratiza la elegancia en la mujer y a la vez impone lo que va a ser el estilo en la alta costura. Ella, digamos, a 2 niveles va a trabajar. Para la mujer común y corriente, ella va a vestir a la mujer común y corriente, pero también ella va a dar la pauta en los salones de alta costura, en los círculos más refinados de París. Allí, en todos estos lugares, Coco Chanel es la que va a dar el estilo. Trajes ligeramente masculinos, lo que se llamaba el garçon, que era garçon significa muchacho. Cortes ligeramente militares son los que se imponen durante las 2 guerras, la primera y la segunda, donde pues era un continente entero movilizado en armas, lo cual hacía que la tradición militar en ese momento fuera particularmente importante, pues porque era una guerra mundial. Entonces ella continúa con sus casas de modas y va a abrir otras casas de modas, y todo esto, digamos, con la ayuda de Capel, con la Capel junto a ella, Capel apoyándola, y va a estar muy cerca y la va a introducir en toda la sociedad. Es la época también en la que las mujeres se pueden bañar en vestido de baño en las playas, cosa que resulta pues absolutamente novedosa y por lo demás vistosa en esa época, y ella es la que diseña los vestidos de baño. Entonces esos vestidos de baño que uno ve en los 20 que son como bombachitos y que son como que son un poquito, digamos, holgados, esos son, tanto como los otros de rayas y todo eso, son diseños que va a hacer Coco Chanel. O sea, ella diseña la ropa para el nuevo mundo en que las mujeres están entrando. Lo diseña para las que trabajan, para las que montan a caballo, para las que se bañan en la playa, para una vida activa y plena que la mujer no podía tener antes. Diseña Coco Chanel. Lo diseña para los salones, para los cócteles también. Y diseña el traje sastre. Fundamentalmente la idea del traje sastre es de Coco Chanel, de la falda plisada, del jersey, del suéter largo.
de los collares de perlas sintéticas, del rayón. La mayoría de la moda que, digamos, que se conoce como los referentes más clásicos del vestido, aún en esta época, son trazos y líneas y siluetas diseñadas por Coco Chanel. Entonces, de ahí ella va a ir a Londres y va a pasar mucho tiempo en Londres con Capel, pero todavía tiene todo su centro en París. Y hay un momento en que ella va a seguir adelante porque él en un momento dado le da, porque como él es un hombre digamos, un hombre noble y tiene una alta alcurnia, le da por casarse. En ese sentido, su vida es muy parecida a la de la señora Trotter, la mujer de la duquesa de la calle Duke, quien se mete en el mundo de la alta cocina y estará enamorada toda su vida de Lord Haslemere. Y Lord Haslemere llegará a casarse porque así lo imponen las reglas de la realeza. Capel se va a casar y ella va a sentir esto como una puñalada. Entonces, él se va a casar con una mujer de su alcurnia y se seguirá viendo. Coco al principio queda grave y él se seguirá viendo con ella cuando vaya a París. Entonces, ella va a seguir adelante con su casa de modas porque ya tiene una profesión, tiene un mundo y tiene una manera de ser independiente. Entonces, el amor con él la va a marcar toda la vida porque es el punto de comienzo, desde donde ella pudo ser capaz de desarrollar sus estilos. Va a abrir casas en Biarritz. En Biarritz, Francia, también va a hacer casas y va a tener ya en ese momento más de 60 empleados y empieza a poder pagarle la deuda que le tenía a Capel. Y con eso, digamos, ya ella empieza a ser totalmente independiente porque todo lo que lo que fue invertido en ella lo va a poder recapitalizar. Y entonces empieza a trabajar con los materiales del tricot y de la lana y a manufacturar este jersey permite que la lana sea tejida a máquina. La lana tejida a máquina es mucho más uniforme. La lana tejida a mano es más gruesa y más burda. Hoy por hoy lo que es tejido a mano es más apreciado, pero en las épocas de los furores de la revolución industrial, los tejidos a máquina eran particularmente novedosos. Entonces el jersey, lo que se llama el jersey, el jersey o el jersey, es esta lana que se teje a máquina y que es suave y delgadita. Ese material es el que ella va a usar para sus chaquetas tipo sastre o para sus suéteres largos y para las faldas pisadas, el tricot. Ella lo tomó de los pantalones de la ropa interior de los hombres. Ustedes habrán visto unas películas de vaqueros que debajo de los blue jeans y debajo del pantalón y del chaleco tienen una ropa interior que los cubre totalmente hasta los pies, que es beige, es sabana y que es chistosísima. Esa es la ropa para los inviernos. De ese material de la ropa interior de los vaqueros es que ella va a sacar los suéteres. O sea, lo que ella tiene es una imaginación para entender las texturas y los tiempos. Ella logra tejer una estética, una textura, un material con un tiempo histórico y hacer de ese tejido la representación de lo que la mujer quería hacer en los momentos en que se estaba empezando a abrir un mundo que antes le estaba desde todo punto de vista vetado. Entonces ella hace eso, va a trabajar con ese material, va a trabajar con el rayón, le va a cambiar los colores, no va a ser beige el jersey, sino rojo. Va a crear toda clase de estilos con eso y las faldas van subiendo cada vez más, van subiendo las faldas y a medida que suben las faldas va subiendo la fama de Chanel y después va a ser la gran inversión de su vida, que es la de los perfumes. Con un amigo químico va a desarrollar un perfume que tiene una gran cantidad de jazmín. Cuando le dijeron que el jazmín era muy caro, dijeron, pues échele más, eso va a ser costoso y va a tener un diseño muy sencillo comparado, digamos, con lo sofisticado y con lo aparatoso de los frascos de perfume. Este tiene un diseño muy sencillo, un aroma muy suave y a la vez muy dulce, muy agradable, que va a llevar el nombre de Chanel número 5. Con el perfume Chanel número 5 ella va a asegurar
de allí en adelante, su permanencia y su puesto en el mundo de la moda. Si ella pasa de los sombreros a las fibras sintéticas, de las fibras sintéticas a los perfumes, cada vez tiene casas con mayor cantidad de empleados. Ya, digamos, hay un equipo de gente trabajando para ella mientras ella diseña los elegantes trajes negros, mientras ella diseña todo este tipo de nuevas miradas, de nuevas estéticas, de lo que va a ser la moda en el siglo XX. Coco Chanel va a desarrollar una fama impresionante ya en esa época. Sus vestidos se venderán a 3.000 francos. Se venderán en grandes fortunas, pero también serán los vestidos que podrán utilizar las mujeres de la calle, las mujeres comunes y corrientes, que a través de la línea y del trazo de las siluetas de Chanel encuentran una nueva forma de expresión. Es muy importante el vestido en la mujer cuando se están dando estas grandes transformaciones, porque forman parte, así como formaron parte de sus cadenas, en tiempos en que toda la bisutería las convertía casi en maniquís vivientes, forman parte de su liberación y de su entrada al mundo, en tiempos en que la moda revela esta nueva disponibilidad para entrar de una manera mucho más activa y participativa en el llamado mundo de los hombres, en las conversaciones, en las discusiones, en esto de fumar, que es cuando se vuelve, digamos, fumar por el simbolismo que tenía, se va a volver después un hábito muy grande precisamente por lo restringido que estaba socialmente. Ella va generando este mundo de la moda. Entonces va empezando a abrir diferentes casas, va desarrollando otras industrias, va proyectando su equipo de trabajo, va proyectando su esencia, su perfume, que eso lo va a hacer con un químico, y va transformando el concepto de estética que se va a tener de ahí en adelante. La moda, como es actualmente, son básicamente los trazos que ella creó. O sea, ella es la que da los lineamientos de la moda en este siglo. Las colecciones de verano y primavera, la forma de mostrarlas en pasarelas, todo esto ella lo va desarrollando, digamos. Tenía una imaginación que era capaz de abrirle espacios a sus diseños. Tenía un gusto súper refinado que llegó a asimilar la palabra chic y la palabra elegante y la palabra de, digamos, los toques de distinción con la figura de Coco Chanel. Era pues una mujer muy, pero muy elegante. Y todo ese viaje cosmopolita que le dio su tiempo con Capel la va a convertir en una mujer sofisticada. O sea, todo lo que no fue en su origen llega a convertirse. Un poco después, como con la elegancia con la que Eva Perón se presentaría en Europa, después de haber sido una corista de Arrabal y de vodevil. En ese sentido análogo, esta huerfanita de los conventos de monjas se va a convertir en la mujer más elegante de Europa, más chic, más sofisticada. Va a ser pues el símbolo de una mujer verdaderamente elegante. Este lord con el que ella va a estar tanto tiempo, Capel, ella decía que mujeres de alcurnia y de alta sociedad van a haber muchas, pero Coco Chanel no es sino ella. Entonces, ahora, a ella también le toca una época, después de la Primera Guerra Mundial desaparece la nobleza, porque la mayoría de los caballeros nobles se fueron a la guerra y murieron allá. Entonces, porque es el tiempo en que caen las grandes dinastías, porque es el fin de la era de los Habsburgo, de la era de los Romanov, de la era de las grandes dinastías que habían gobernado Austria, Hungría, Rusia, Alemania, que habían gobernado el mundo europeo durante los 600 años anteriores. Toda la era del siglo XIX, la era victoriana, la época de Sisi emperatriz, toda la época legendaria de la nobleza que se veía en las elegantes casas rusas, en la moda, en los trajes de San Petersburgo, todo eso desaparece con la Primera Guerra Mundial. Un mundo completamente diferente, un mundo marcado por el surgimiento de las jóvenes repúblicas, por las oleadas revolucionarias, por las reclamaciones sociales, un mundo convulsionado y distinto. Surge después de la Primera Guerra Mundial, un mundo enfebrecido también por los nuevos ritmos del charleston y el tango, asqueado
por la masacre generalizada y aniquilante de la Primera Guerra Mundial, que llevó a los artistas a pensar que la civilización había sido un error y había que comenzar de nuevo, y de nuevo era la primera palabra que un niño decía en cualquier idioma, que era dada, y por eso surge el dadaísmo. En una época en la que se creía que si el mundo de la razón era el que había llevado a la hecatombe, habría que empezar a bucear en el psicoanálisis para encontrar las verdaderas causas del comportamiento humano. Es el tiempo de la revolución psicoanalítica de Freud, y es el tiempo en que los surrealistas intentan a través del arte dar una visión de un discurso no lineal, no racional, sobre el actuar humano. Y por eso decían que el surrealismo era el encuentro de una máquina de coser con un paraguas sobre una mesa de disección. Con estos personajes, con Picasso, con los surrealistas, con las grandes vanguardias artísticas, en la época en que las vanguardias empiezan a perfilarse como los verdaderos portadores del espíritu de una época que necesita entenderse, es con los que se va a codear Coco Chanel. Ese es el mundo que ella va a conocer. Pero ella, digamos, ella no era una feminista en el sentido estricto, ella no podemos decir que hubiera sido una sufragista, no, para nada. Ella viviera en el mundo de la alta costura de los salones y de los hombres, pero ella sí crea la estética para esos tiempos, y en esa medida contribuye a las transformaciones culturales que se están dando en el mundo femenino. Entonces, ella crea, digamos, las sufragistas, que ya las mujeres que habían librado esas grandes rebeliones de finales del siglo y comienzos de este siglo, las mujeres que van a trabajar van a llevar la moda de Coco Chanel. Y en esa medida ella se inserta en toda esta era de transformaciones de una manera indeleble, que es la estética. La moda, como las canciones, marcan una época. Ustedes pueden saber exactamente en qué época se desarrolló un invento, un tiempo, solo por la moda. Es la moda la que le dice a uno en qué época de la historia. Esos son los referentes más claros. Entonces, sobre la moda se dicen muchas cosas. Dicen que las mujeres necias siguen la moda, las pretenciosas la exageran, pero que las mujeres de buen gusto pactan con ella. Decía la marquesa de Chalet. De Coco Chanel decía que todo lo que era de moda pasaba de moda. La moda es efímera, esa es otra de sus condiciones. Sé que lo paradójico es que la moda como fenómeno social anuncia un éxito, desde que anuncia su éxito ya anuncia su caída, su consagración y sus funerales. Decía Lola Cabrón, dice que la moda es la pugna entre el instinto natural de vestirse y el instinto natural de desnudarse. Decía otro de los grandes diseñadores, las modas son legítimas en las cosas menores, como el vestido, en el pensamiento y en las artes son abominables, decía Ernesto Sábato. Y decía, después de todo, ¿qué es la moda? Desde el punto de vista artístico, una forma de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarla cada 6 meses. Era la cáustica manera de referirse a ella de Oscar Wilde. Entonces, aquí se va desarrollando desde una estética hasta una industria. Una industria que hoy por hoy es de las industrias más, digamos, que más cantidad de capital mueve en el mundo, que es la industria de la moda, la industria de las pasarelas, la industria de las colecciones de diferentes temporadas. La moda se va a volver una programación estética que de una u otra manera va a uniformar o a tender a uniformar la sociedad cada 6 meses en diferentes periodos, va a irradiar en el mundo. Empieza en París. Entonces, cuando se habla de la moda de París, cuando se habla de las casas de alta costura, se está hablando de Coco Chanel. Cuando se habla de la industria de la moda, se está hablando de Coco Chanel, porque ella es la que va a desarrollar a través de los talleres la industria de la moda como tal. Cuando se habla de la elegancia y la sencillez, se está hablando de ella, porque ella va a desarrollar, ella tiene una capacidad industrial, una capacidad empresarial, una capacidad de supervivencia, porque también era una superviviente, y tiene una capacidad de digamos, un talento para hacer sistemáticos y plausibles sus sueños, sus diseños, para buscarse un lugar en un mundo donde no había lugar para mujeres como ella, para desafiar toda clase de convencionalismos con la mayor elegancia y mayor sencillez, en un mundo donde el desafío de los convencionalismos se cobraba caramente. O sea, los patrones de vida de las mujeres estaban marcados por la exclusión,
salir de esa exclusión que es una especie de prisión social y entrar a formar parte de un mundo deliberante, de un mundo activo, de un mundo que requería otro tipo de actitud, es lo que a ella le va a tocar y lo que ella va a diseñar. Entonces ella va a combinar su capacidad de sueño, su creatividad, su exquisito sentido estético, con su talento empresarial y con la parte de inversión que le va a dar Capel. Ella va a poder crear las tiendas de modas y eso le va a dar la independencia económica, y no solamente la independencia económica, sino se le va a permitir la fortuna, le va a permitir el éxito. Después llegará la Segunda Guerra Mundial y ya vienen, digamos, las otras partes del siglo donde lo que suceden son los rezagos de lo que ella hizo en esos primeros años del siglo XX, entre el 16 y el 30 más o menos. Ella se va a retirar en el 45. Antes pasa una cosa que a ella la va a marcar muchísimo. En una de las idas a Cannes y a París para verla, que Capel hacía después de su matrimonio, se accidentó y se mató. La muerte de Capel la va a dejar destrozada y va a ser como uno de los recuerdos más dolorosos de su vida, pero él la dejó, digamos, lo suficientemente organizada para ser ya una mujer de éxito. Cuando él muere, ella ya tiene una carrera, ya tiene un nombre, ya tiene una fama, ya tiene toda un lugar en el mundo que le permite que su vida continúe cuando se ha extinguido él, pero él es una de las marcas indelebles que hay en la historia sentimental de esta mujer. Entonces, ella después, durante la Segunda Guerra Mundial, ella va a cerrar el taller. Además, en esa época, digamos, el relacionarse con los alemanes era una cosa muy complicada. Eso después va a ser considerado traición. Entonces ella, para evitar meterse en estas cosas, porque Francia tiene una herida que todavía no ha logrado terminar de sanar muy bien, que digamos, que es quienes colaboraron y quienes no colaboraron con los alemanes durante la guerra, teniendo en cuenta que la mitad de la Francia se rindió y la otra mitad de la Francia no. Que una Francia de Vichy, que fue la que se plegó a la dominación alemana, y hubo una Francia libre. Entonces ella, para no meterse en esos asuntos, directamente se marginó y cerró sus tiendas durante la época de la guerra. Entonces ella ya había popularizado, ella popularizará después, ya hasta el 53 la va a volver a abrir. Ella popularizará los pantalones para las mujeres, la moda del pantalón, que la hacía mucho más práctica, y la movilidad. O sea, todos los diseños de Coco Chanel están marcados por la movilidad que le da a la mujer una libertad de acción, porque también sus cadenas estaban expresadas en sus vestidos. Esos vestidos que se usaban antes, con esos corsets metálicos, no solamente con el corset en el torso, sino con esas infraestructuras de alambre que se usaban debajo de las faldas, no permitían ningún acercamiento hacia la vida. Entonces, de ese entonces a la popularización del pantalón, a la ropa deportiva para las mujeres, todo esto fue lo que ella introdujo en la moda. Más adelante, inspirado en ella, es que se van a hacer los diseños prêt-à-porter, la moda lista para llevar. Entonces, ella va a desarrollar todo este tipo de transformaciones, y después de la guerra reabrirá su casa con colecciones importantísimas y con paños tweed, y con estos paños que son combinados, y sus colecciones de ropa sin adornos, sencilla, y los paños de tweed, y toda esta mirada, digamos, que ella va a desarrollar en una permanente innovación estética. Ella va a morir en 1971, pues imagínense, ya viejita, hecha una mujer legendaria, habiendo conocido los esplendores, habiendo conocido las miserias, saliendo de la orfandad y de mundos abyectos de donde no parecería salir ningún futuro, y llegar a codearse con las vanguardias, a transformar el mundo de su tiempo. Después serán los diseñadores, sus diseñadores, los que continúen con la casa Chanel,
después de su muerte, los que diseñan le prêt-à-porter, que era, digamos, la ropa lista para llevar, que era uno de los diseños que ella había pensado. Entonces, esto que aparentemente puede resultar para muchos intrascendente y para otros definitivo, que es el estar a la moda, se convierte en una empresa de las más exitosas del siglo XX, una estética de las que refleja las transformaciones en la época en que se empieza a abrir un mundo para la mujer, una capacidad de desarrollar todo un sentido de la relación que va a existir entre las mujeres insertas en un tipo de sociedad y la manera como se van a vestir en esa sociedad. Digamos, ella convierte la moda en uno de los renglones fundamentales de la historia del siglo XX, y ella va a ser la artífice de todo el aparataje y de todo el andamiaje que hoy es la moda, tanto como de las líneas y las siluetas básicas sobre las cuales se va a trabajar el resto del siglo. Ella es la que se inventó el cuento, mejor dicho, la original, la que patentó la historia, patentó la empresa, patentó la industria, y además llegó a ser pues todo este sinónimo de elegancia, un personaje de novela, de esas que se comentarían en todos los círculos sociales, admirada por muchas, criticada por otras, adorada por los hombres, muere solitaria y envejecida, una de las mujeres que dejó su huella en la estética del siglo XX. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Entonces ella después... Pero ella quiere siempre buscar algo diferente. Digamos, ella tiene una meta en la cabeza del tipo de vida que ella quiere tener y el tipo de historias que ella quiere vivir, y está siempre pendiente de lo que le pueda permitir acercarse cada vez más a su sueño. Ella tiene un sueño en la vida como un proyecto muy claro hacia donde ella va, y lo va construyendo a lo largo de su vida. Entonces, ella intenta ser cantante en La Rotonde, que era un bar, y ella cantaba una canción que era como con Coco Rico, y de ahí parece que viene el nombre de Coco, que le decían, y que con el cual la conocerían el resto de la vida. Después ella en 1906 se va a mudar a Vichy para establecerse como cantante, pero su voz no es lo suficientemente buena y los grandes nightclubs no le dan a ella la oportunidad. Parecería que no tiene el talento para eso, entonces ella sigue cosiendo vestidos. Y sigue cosiendo vestidos para las artistas, ya empieza, pero luego, al no poder establecerse en Vichy, vuelve otra vez a Moulin, y allá se queda tratando de buscar, y allá un viejo admirador de ella, porque hombres va a tener ella, pero todos los que usted quiera, siempre va a estar rodeada de hombres, y los hombres van a desempeñar papeles muy importantes en su vida. Ella nunca se casó, tuvo amantes como arroz, y muchos le ayudaron en muchas épocas de su vida. Este era un antiguo admirador que se llamaba Etienne Balsam, y él la lleva a vivir con él a un lugar, al Château de Royalier, y la mete en la sociedad, y empieza a verla, y la mete, digamos, en los châteaux y en las tabernas, donde todavía no era bien visto que las mujeres, que las señoras bien estuvieran, pero sí eran. Hay una época como de especies de cortesanas, que es la época de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que eran estas chicas educadas, o estas chicas que vivían de las fortunas de los grandes caballeros nobles, de los hijos de papi, y que no eran exactamente damas de sociedad, pero sí se codeaban con la sociedad y eran como cortesanas. Entonces, en una categoría intermedia de mujeres que no eran las mujeres socialmente más respetadas, pero sí eran admitidas en la vida de sociedad y podían llegar a lugares donde las mujeres muy decentes tampoco podían ir. Gabriel Coco Chanel está por ahí en el límite entre una cosa y otra, ¿sí? Entre frecuentar el mundo de las grandes damas y estar en el mundo de las cortesanas. Y entonces ella visitaba estos chateaux y estos lugares, y allá pues ella va a estar con este hombre que era aficionado a los caballos. Entonces, para sus chaquetas tipo sastre, o para sus suéteres largos, y para las faldas pisadas, el tricot.
Ella lo tomó de los pantalones de la ropa interior de los hombres. Ustedes habrán visto unas películas de vaqueros que debajo de los blue jeans y debajo del pantalón y del chaleco tienen una ropa interior que los cubre totalmente hasta los pies, que es beige, es sabana y que es chistosísima. Esa es la ropa para los inviernos. De ese material de la ropa interior de los vaqueros es que ella va a sacar los suéteres. O sea, lo que ella tiene es una imaginación para entender las texturas y los tiempos. Ella logra tejer una estética, una textura, un material con un tiempo histórico y hacer de ese tejido la representación de lo que la mujer quería hacer en los momentos en que se estaba empezando a abrir un mundo que antes le estaba desde todo punto de vista vetado. Entonces ella hace eso, va a trabajar con ese material, va a trabajar con el rayón, le va a cambiar los colores, no va a ser beige el jersey, sino rojo. Va a crear toda clase de estilos con eso y las faldas van subiendo cada vez más, van subiendo las faldas y a medida que suben las faldas va subiendo la fama de Chanel y después va a ser la gran inversión de su vida, que es la de los perfumes. Con un amigo químico va a desarrollar un perfume que tiene una gran cantidad de jazmín. Cuando le dijeron que el jazmín era muy caro, dijeron, pues échele más, eso va a ser costoso, y va a tener un diseño muy sencillo comparado, digamos, con lo sofisticado y con lo aparatoso de los frascos de perfume. Este tiene un diseño muy sencillo, un aroma muy suave y a la vez muy dulce, muy agradable, que va a llevar el nombre de Chanel número 5. Con el perfume Chanel número 5 ella va a asegurar de allí en adelante su permanencia y su puesto en el mundo de la moda. Si ella pasa de los sombreros a las fibras sintéticas, de las fibras sintéticas a los perfumes, cada vez tiene casas con mayor cantidad de empleados. Ya, digamos, hay un equipo de gente trabajando para ella mientras ella diseña los elegantes trajes negros, mientras ella diseña todo este tipo de nuevas miradas, de nuevas estéticas, de lo que va a ser la moda en el siglo XX. Coco Chanel va a desarrollar una fama impresionante ya en esa época. Sus vestidos se venderán a 3.000 francos. Se venderán en grandes fortunas, pero también serán los vestidos que podrán utilizar las mujeres de la calle, las mujeres comunes y corrientes, que a través de la línea y del trazo de las siluetas de Chanel encuentran una nueva forma de expresión. Es muy importante el vestido en la mujer. Cuando se está ante la Segunda Guerra Mundial, ella va a cerrar el taller. Además, en esa época, digamos, el relacionarse con los alemanes era una cosa muy complicada. Eso después va a ser considerado traición. Entonces ella, para evitar meterse en estas cosas, porque Francia tiene una herida que todavía no ha logrado terminar de sanar muy bien, que digamos, que es quienes colaboraron y quienes no colaboraron con los alemanes durante la guerra, teniendo en cuenta que la mitad de la Francia se rindió y la otra mitad de la Francia no. Que una Francia de Vichy, que fue la que se plegó a la dominación alemana, y hubo una Francia libre. Entonces ella, para no meterse en esos asuntos, directamente se marginó y cerró sus tiendas durante la época de la guerra. Entonces ella ya había popularizado, ella popularizará después, ya hasta el 53 la va a volver a abrir. Ella popularizará los pantalones para las mujeres, la moda del pantalón, que la hacía mucho más práctica, y la movilidad. O sea, todos los diseños de Coco Chanel están marcados por la movilidad que le da a la mujer una libertad de acción, porque también sus cadenas estaban expresadas en sus vestidos. Esos vestidos que se usaban antes, con esos corsets metálicos, no solamente con el corset en el torso, sino con esas infraestructuras de alambre que se usaban debajo de las faldas, no permitían ningún acercamiento hacia la vida. Entonces, de ese entonces a la popularización del pantalón, a la ropa deportiva para las mujeres, todo esto fue lo que ella introdujo en la moda. Más adelante, inspirado en ella, es que se van a hacer los diseños prêt-à-porter, la moda lista para llevar. Entonces, ella va a desarrollar todo este tipo de transformaciones y después de la guerra reabrirá su casa con colecciones importantísimas y con paños tweed.
y con estos paños que son combinados y sus colecciones de ropa sin adornos, sencilla, y los paños de tweed y toda esta mirada, digamos, que ella va a desarrollar en una permanente innovación estética. Ella va a morir en 1971, pues imagínense, ya viejita, hecha una mujer legendaria, habiendo conocido los esplendores, habiendo conocido las miserias, saliendo de la orfandad y de mundos abyectos de donde no parecería salir ningún futuro, y considera llegar a codearse con las vanguardias, a transformar el mundo de su tiempo. Después serán los diseñadores, sus diseñadores, los que continúen con la casa Chanel después de su muerte, los que diseñan le prêt-à-porter, que era, digamos, la ropa lista para llevar que hielo. Entonces le quitan las vendas a las mujeres y las incorporan a la revolución, y eso les va a dar la libertad que el confucianismo nunca les permitió. Análogamente a estas transformaciones, la quitada del corset, la incorporación de la mujer a la vida laboral, y la búsqueda de proyectos vitales antes inconcebibles son las transformaciones que surgen en tiempos de Coco Chanel, y ella hará de todos estos cambios una moda y una estética del vestido que esté a tono con los tiempos de transformaciones. Son tiempos en los cuales se están dando cambios a una estructura que llevaba 2000 años casi inalterable, que era la estructura del rol de la mujer. Entonces son tiempos en que personajes como Virginia Woolf empiezan a plantear la idea de que las mujeres tengan un mundo propio, una habitación propia, lo llamaba ella, en que las mujeres tuvieran derecho a una opinión, a una perspectiva crítica sobre el mundo, sobre la política, que no estuvieran vetadas de los temas en los cuales los hombres eran versados, que no estuvieran marginadas de la educación y de la cultura, que era de lo que más se les marginaba. Entonces, son épocas en que, son las épocas en que se escribe también, en que D.H. Lawrence escribe El amante de Lady Chatterley, una novela que muestra la sensualidad de una mujer al enamorarse de un guardabosques, y cómo una lady casada con un hombre noble, paralítico, se enamora de un guardabosques y su amor experimenta un viaje hacia la sensualidad femenina. Esa novela fue prohibida por 40 años en Inglaterra. Y hoy por hoy pues se lee y no hace ni cosquillas, pero en su época pues no es que no haga ni cosquillas, es una descripción profunda de la sensualidad femenina, pero en aquella época era un desafío mucho mayor al que estaban dispuestos a tolerar. Así que duró 40 años prohibido El amante de Lady Chatterley. Es una época en que se están desafiando los límites de lo que se consideraba la posición de la mujer en la sociedad. Hasta antes de estos primeros años del siglo XX, solo las cortesanas, que estaban metidas definitivamente en el oficio de vivir del dinero de los hombres en forma profesional, digamos, solamente las cortesanas podían acceder al mundo que las mujeres, las esposas, no tenían. Hasta esta época, la posibilidad de participación de la mujer en la sociedad era mínima y estaban totalmente restringidas al campo de la crianza y al campo de las labores domésticas. Ahora es la época en que las mujeres van a trabajar. Entonces, así como a las chinas les quitan los vendas para que trabajen, a las mujeres les quitan el corset. La ropa se tiene que hacer, por lo tanto, mucho más sencilla. Todas estas plumas gigantescas, estas lentejuelas, esta cantidad de las señoras bien estuvieran, pero sí eran. Hay una época como de especies de cortesanas, que es la época de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que eran estas chicas educadas o estas chicas que vivían de las fortunas de los grandes caballeros nobles, de los hijos de papi, y que no eran exactamente damas de sociedad, pero sí se codeaban con la sociedad y eran como cortesanas. Entonces, era una categoría intermedia de mujeres que no eran las mujeres socialmente más respetadas, pero sí eran admitidas en la vida de sociedad y podían llegar a lugares donde las mujeres muy decentes tampoco podían ir. Gabriel Coco Chanel está por ahí en el límite entre una cosa y otra, ¿sí? Entre frecuentar el mundo de las grandes damas y estar en el mundo de las cortesanas. Y entonces ella visitaba estos chateaux y estos lugares, y allá pues ella va a estar con este hombre que era aficionado a los caballos.
Entonces este hombre que era aficionado a los caballos la enseña a montar a caballo y ella es la primera mujer, es de las primeras mujeres que empieza a montar a caballo. Para poder entender la vida de Coco Chanel, hay que entender cómo era la vida de las mujeres en esa época y uno no se la cree. Era la época de las sillas volteadas, donde las damas tenían que montar de medio lado. Quédense así sentaditos unas media hora y verá cómo se entiezan. Entonces, esas sillas de medio lado que eran incomodísimas, que era donde montaban las damas, ella es de las primeras mujeres que monta a caballo como se monta a caballo, es decir, montada encima del caballo, lo que llamarían ahorcajadas. Entonces, ella empieza a diseñar los pantalones, la moda para montar a caballo. Esta es una época en que las mujeres empiezan a montar a caballo, a trabajar, empiezan a fumar, primero en privado, fumar en público ya era un desafío. Inclusive las transformaciones han llegado a niveles tan grandes que hasta se podían retirar, podían continuar en la mesa después de terminada la cena, que era cuando los señores hablaban. O sea, el punto de partida de la mujer en esa época venía de todo el rezago de la era victoriana, venía de ser objetos absolutamente decorativos, vestidas con los más complicados atavíos que no les permitía caminar, porque la idea no era ni que caminaran ni que pensaran, sino que lucieran. Entonces, estas mujeres que se ven de finales del siglo, es una época muy convulsiva porque esta es la época en que empiezan a finales del siglo XIX, la oleada de los movimientos sufragistas, empiezan a pedir el voto para la mujer y empieza, digamos, como la primera parte de lo que van a ser los movimientos feministas a lo largo del siglo XX, que vienen a lograr la mayoría de sus cuales los hombres eran versados, que no estuvieran marginadas de la educación y de la cultura, que era de lo que más se les marginaba. Entonces, son épocas en que, son las épocas en que se escribe también, en que D.H. Lawrence escribe El amante de Lady Chatterley, una novela que muestra la sensualidad de una mujer al enamorarse de un guardabosques y cómo una lady casada con un hombre noble, paralítico, se enamora de un guardabosques y su amor experimenta un viaje hacia la sensualidad femenina. Esa novela fue prohibida por 40 años en Inglaterra. Y hoy por hoy pues se lee y no hace ni cosquillas, pero en su época pues no es que no haga ni cosquillas, es una descripción profunda de la sensualidad femenina, pero en aquella época era un desafío mucho mayor al que estaban dispuestos a tolerar. Así que duró 40 años prohibido El amante de Lady Chatterley. Es una época en que se están desafiando los límites de lo que se consideraba la posición de la mujer en la sociedad. Hasta antes de estos primeros años del siglo XX, solo las cortesanas que estaban metidas definitivamente en el oficio de vivir del dinero de los hombres en forma profesional, digamos. Solamente las cortesanas podían acceder al mundo que las mujeres, las esposas, no tenían. Hasta esta época, la posibilidad de participación de la mujer en la sociedad era mínima y estaban totalmente restringidas al campo de la crianza y al campo de las labores domésticas. Ahora es la época en que las mujeres van a trabajar. Entonces, así como a las chinas les quitan los vendas para que trabajen, a las mujeres les quitan el corset. La ropa se tiene que hacer, por lo tanto, mucho más sencilla. Todas estas plumas gigantescas, estas lentejuelas, esta cantidad de estos vestuarios tan aparatosos que uno le ve a Gloria Swanson y a las grandes divas del cine mudo, empiezan a desaparecer y van a ser sustituidos por trazos sencillos. El modelo sastre, que es una chaqueta casi masculina con una falda, es lo que va a introducir Coco Chanel. Ella va a entender esto, va a mezclar las joyas de fantasía con las joyas de verdad y va a introducir la fantasía. Al introducir las joyas de fantasía, cualquier mujer se podía poner collares porque no tenían que ser perlas auténticas y legítimas y oro. Anteriormente, las joyas estaban reservadas solamente a las mujeres de altísima posición social porque valían una cantidad de dinero. Coco Chanel le va a hacer a la mujer de la calle accesible la moda de las grandes duquesas porque va a popularizar el vestido, lo va a hacer mucho más sencillo. En ese sentido, ella va a democratizar el concepto de la moda, pero también va a revolucionar la alta costura. Digamos, va a trabajar en varios planos.
y va a entender conceptualmente la época en la Chacho. Cortes ligeramente militares son los que se imponen durante las dos guerras, la primera y la segunda, donde pues era un continente entero movilizado en armas, lo cual hacía que la tradición militar en ese momento fuera particularmente importante, pues porque era una guerra mundial. Entonces ella continúa con sus casas de modas y va a abrir otras casas de modas, y todo esto, digamos, con la ayuda de Capel, con la Capel junto a ella, Capel apoyándola, y va a estar muy cerca y la va a introducir en toda la sociedad. Es la época también en la que las mujeres se pueden bañar en vestido de baño en las playas, cosa que resulta pues absolutamente novedosa y por lo demás vistosa en esa época, y ella es la que diseña los vestidos de baño. Entonces esos vestidos de baño que uno ve en los 20 que son como bombachitos y que son un poquito, digamos, holgados, esos son, tanto como los otros de rayas y todo eso, son diseños que va a hacer Coco Chanel. O sea, ella diseña la ropa para el nuevo mundo en que las mujeres están entrando. Lo diseña para las que trabajan, para las que montan a caballo, para las que se bañan en la playa, para una vida activa y plena que la mujer no podía tener antes. Diseña Coco Chanel. Lo diseña para los salones, para los cócteles también. Y diseña el traje sastre. Fundamentalmente la idea del traje sastre es de Coco Chanel, de la falda plisada, del jersey, del suéter largo, de los collares de perlas sintéticas, del rayón. La mayoría de la moda que, digamos, que se conoce como los referentes más clásicos del vestido, aún en esta época, son trazos y líneas y siluetas diseñadas por Coco Chanel. Entonces, de ahí ella va a ir a Londres y va a pasar mucho tiempo en Londres con Capel, pero todavía tiene todo su centro en París. Y hay un momento en que ella va a seguir adelante porque él en un momento dado le da, porque como él es un hombre digamos, un hombre noble y tiene una alta alcurnia, le da por casarse. En ese sentido, su vida es muy parecida a la de la señora Trotter, la mujer de la duquesa de la calle Duke, quien se mete en el mundo de la alta cocina y estará enamorada toda su vida de Lord Haslemer. Y Lord Haslemer llegará a casarse porque así lo imponen las reglas de la realeza. Capel se va a casar y ella va a sentir esto como una puñalada. Entonces él se va a casar con una mujer de su alcurnia y se seguirá viendo. Coco al principio queda grave y él se seguirá viendo van a reproducir lo que ella diseñó. Ella fue la que impuso el negro como un color elegante y hoy por hoy sigue siendo el negro tanto elegante como alternativo, como ponqueto, como marginal. Digamos, todo el mundo que se expresa a través de lo que quiera significar en su simbología cotidiana lo hace a través del negro. Entonces el negro es un traje desde cóctel hasta el traje en que se visten las chicas metaleras. Entonces esa concepción del negro es la moda de Coco Chanel. Entonces esta mujer lo que hace es entender esa época, entender que las mujeres van a trabajar. Los grandes sombreros de plumas llenos de adornos y recargadísimos van a desaparecer por una muy sencilla y hermosa razón: el cine. Usted no podía ir a cine con un sombrero de esos porque no dejaba ver al de atrás, así de simple. O sea, por eso es que es tan difícil ir a cine con Marge Simpson. Entonces, la idea es que por eso van a aparecer los pequeños sombreritos en forma de honguito, muy sencillos, que permiten al de adelante ver la pantalla. Están transformándose las cosas en la vida cotidiana a principios del siglo XX, y eso es una característica de todo este siglo, la transformación real y tangible de la vida cotidiana. Son las esferas en las cuales más profunda y más visiblemente se ven las transformaciones de todo este convulsivísimo siglo que está terminando. Entonces, en un comienzo empieza la era del cine, y ya para ir a ver cine, pues usted no se podía llevar el archisombrero porque no podía ver la película sino usted. Entonces, al trabajar, usted, por ejemplo, le empieza a aparecer el automóvil. Entonces las chicas tienen que montar en automóvil. Eso supone un tipo de vestido
que sea lo suficientemente cómodo para que usted se pueda subir en automóvil alto, como eran los automóviles de esa época, ¿sí? Engorroso de subir, con esos. Entonces usted tiene que tener un vestido adecuado para el automóvil. Un atuendo adecuado para montar a caballo, ahora que las mujeres están montando a caballo a horcajadas, como se decía que era el escándalo mayor que Manuelita Sáenz montaba en esa época, así, en su época, y eso era absolutamente escandaloso y la cuestionaba moralmente ante la sociedad, la forma como montaba a caballo. Todos estos tabús que la cultura judio-cristiana atribuyó al cuerpo de la mujer y al vestuario y a la sexualidad y a la expresión de su cuerpo, empiezan por primera vez a cuestionarse en las épocas de los años 10 y 20, que son los tiempos del mayor esplendor de Coco Chanel. También le van a tocar los bailes locos, que van a traer una forma de movimiento frenética, que son el Charleston, por un lado, y el tango por el otro, hasta llegar a los niveles más altos de los sueños posibles en esa época y a crear unos mayores. Entonces, ella siempre tuvo ayuda de los hombres, pero esa ayuda ella la capitalizó con su trabajo. Entonces, ella va a vivir con Etienne y se va a familiarizar con el mundo de los caballos y va a crear un estilo para montar a caballo, pero luego esa vida no parece satisfacerle. Ella vestía con mucha sencillez, porque le aterraba que la miraran como una mujer mantenida. Entonces ella vestida con sencillez y no hacía ningún tipo de alarde, ningún tipo de lujos, para no ser mirada como se miraban las cortesanas que tenían su supervivencia subordinada estrictamente a la capacidad que tuvieran para explotar un hombre. A ella eso no le parecía, y por eso la sencillez, que va a ser parte de su estilo, va a ser parte de su moda. Ella siempre creó para complacerse a sí misma, y eso complacía a las demás. Entonces, después del tiempo de los caballos, en 1909, ella ya tiene 26 y va a conocer a un inglés, a Arthur Capel, que ella apodará Boy, es una manera de decirle muchacho, y que era uno de los amigos de Etienne. Ella lo conoció en casa, pues lo conoció en compañía de Etienne. Este hombre, Arthur Capel, va a ser definitivo en la vida de ella. Va a ser un hombre de alta alcurnia, un hombre noble, y va a estar con ella mucho tiempo y la va a llevar a ponerse, digamos, en la tarea de sacar adelante y explotar sus talentos. Entonces tendrá con ella un apartamento en París, y allá él la va a relacionar públicamente, la va a dar a conocer, la va a convertir en una mujer de sociedad, la va a terminar de educar, y allá la va a llevar a que ella diseñe, a que haga sus sombreros, a que empiece a diseñar el tipo de ropa que ella va a diseñar, y finalmente le presta el dinero, le da un capital que le presta de plante para que ella pueda comprar un almacén en la calle Cambon, en la rue 21 Cambon de París, que va a ser donde de ahí en adelante quedará la casa de Coco Chanel para siempre. Entonces, él la va a meter en el mundo de la fotografía, de las creaciones, de las revistas de moda, y le va metiendo diferentes y nuevos intereses en la vida. La enseña a bailar y le enseña la danza, y la va a presentar a Isadora Duncan y a todos sus amigos bohemios. Y ella va a conocer un tipo de vida, digamos, fascinante. Pero ella ya tiene, digamos, la va a hacer cada vez más cosmopolita. Mejor dicho, él la convierte en una mujer de mundo. Eso es lo que hace Capel. La convierte en una mujer de mundo, en una mujer cosmopolita. Grandes fortunas, pero también serán los vestidos que podrán utilizar las mujeres de la calle, las mujeres comunes y corrientes, que a través de la línea y del trazo de las siluetas de Chanel encuentran una nueva forma de expresión. Es muy importante el vestido en la mujer cuando se están dando estas grandes transformaciones, porque forman parte, así como formaron parte de sus cadenas en tiempos en que toda la bisutería las convertía casi en maniquís vivientes, forman parte de su liberación y de su entrada al mundo en tiempos en que la moda revela esta nueva disponibilidad
para entrar de una manera mucho más activa y participativa en el llamado mundo de los hombres, en las conversaciones, en las discusiones, en esto de fumar, que es cuando se vuelve, digamos, fumar por el simbolismo que tenía, se va a volver después un hábito muy grande precisamente por lo restringido que estaba socialmente. Ella va generando este mundo de la moda. Entonces va empezando a abrir diferentes casas, va desarrollando otras industrias, va proyectando su equipo de trabajo, va proyectando su esencia, su perfume, que eso lo va a hacer con un químico, y va transformando el concepto de estética que se va a tener de ahí en adelante. La moda, como es actualmente, son básicamente los trazos que ella creó. O sea, ella es la que da los lineamientos de la moda en este siglo. Las colecciones de verano y primavera, la forma de mostrarlas en pasarelas, todo esto ella lo va desarrollando, digamos. Tenía una imaginación que era capaz de abrirle espacios a sus diseños. Tenía un gusto súper refinado que llegó a asimilar la palabra chic y la palabra elegante y la palabra de, digamos, los toques de distinción con la figura de Coco Chanel. Era pues una mujer muy, pero muy elegante. Y todo ese viaje cosmopolita que le dio su tiempo con Capel la va a convertir en una mujer sofisticada. O sea, todo lo que no fue en su origen llega a convertirse. Un poco después, como con la elegancia con la que Eva Perón se presentaría en Europa, después de haber sido una corista de Arrabal y de vodevil. En ese sentido análogo, esta huerfanita de los conventos de monjas se va a convertir en la mujer más elegante de Europa, más chic, más sofisticada. Va a ser pues el símbolo de una mujer verdaderamente elegante. Este lord con el que ella va a estar tanto tiempo, Capel, ella decía que mujeres de alcurnia y de alta sociedad van a haber muchas, pero Coco Chanel no es sino ella. Entonces, ahora, a ella también le toca una época, después de la Primera Guerra Mundial desaparece la nobleza, y que tiene que trabajar muchísimo para la supervivencia. Y luego empieza a trabajar en un almacén, y al empezar a trabajar en un almacén conoce a un oficial, y ese oficial empieza por primera vez a mostrarle el mundo nocturno, el mundo de los nightclubs y el mundo de las tabernas, digamos, pero de los clubes de cierto tipo de nivel. Entonces ella después, pero ella quiere siempre buscar algo diferente, digamos, ella tiene una meta en la cabeza del tipo de vida que ella quiere tener y el tipo de historias que ella quiere vivir, y está siempre pendiente de lo que le pueda permitir acercarse cada vez más a su sueño. Ella tiene un sueño en la vida como un proyecto muy claro hacia donde ella va, y lo va construyendo a lo largo de su vida. Entonces ella intenta ser cantante en La Rotonde, que era un bar, y ella cantaba una canción que era como con Coco Rico, y de ahí parece que viene el nombre de Coco, que le decían, y con el cual la conocerían el resto de la vida. Después ella en 1906 se va a mudar a Vichy para establecerse como cantante, pero su voz no es lo suficientemente buena y los grandes nightclubs no le dan a ella la oportunidad. Parecería que no tiene el talento para eso, entonces ella sigue cosiendo vestidos. Y sigue cosiendo vestidos para las artistas, ya empieza, pero luego, al no poder establecerse en Vichy, vuelve otra vez a Moulin, y allá se queda tratando de buscar, y allá un viejo admirador de ella, porque hombres va a tener ella, pero todos los que usted quiera, siempre va a estar rodeada de hombres, y los hombres van a desempeñar papeles muy importantes en su vida. Ella nunca se casó, tuvo amantes como arroz. Y muchos le ayudaron en muchas épocas de su vida. Este era un antiguo admirador que se llamaba Etienne Balsam, y él la lleva a vivir con él a un lugar, al Château de Royalier, y la mete en la sociedad, y empieza a verla, y la mete, digamos, en los châteaux y en las tabernas, donde todavía no era bien visto que las mujeres, que las señoras bien estuvieran, pero sí eran. Hay una época como de especies de cortesanas, que es la época de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que eran estas chicas educadas, o estas chicas que
que vivían de las fortunas de los grandes caballeros nobles, de los hijos de papi, y que no eran exactamente damas de sociedad, pero sí se codeaban con la sociedad y eran como cortesanas. Entonces, era una categoría intermedia de mujeres que no eran las mujeres socialmente más respetadas, pero sí eran admitidas en la vida de sociedad y podían ir a una guerra mundial. Entonces, ella continúa con sus casas de modas y va a abrir otras casas de modas, y todo esto, digamos, con la ayuda de Capel, con la Capel junto a ella, Capel apoyándola, y va a estar muy cerca y la va a introducir en toda la sociedad. Es la época también en la que las mujeres se pueden bañar en vestido de baño en las playas, cosa que resulta pues absolutamente novedosa y por lo demás vistosa en esa época, y ella es la que diseña los vestidos de baño. Entonces esos vestidos de baño que uno ve en los 20 que son como bombachitos y que son como que son un poquito, digamos, holgados, esos son, tanto como los otros de rayas y todo eso, son diseños que va a hacer Coco Chanel. O sea, ella diseña la ropa para el nuevo mundo en que las mujeres están entrando. Lo diseña para las que trabajan, para las que montan a caballo, para las que se bañan en la playa, para una vida activa y plena que la mujer no podía tener antes. Diseña Coco Chanel. Lo diseña para los salones, para los cócteles también. Y diseña el traje sastre. Fundamentalmente la idea del traje sastre es de Coco Chanel, de la falda plisada, del jersey, del suéter largo, de los collares de perlas sintéticas, del rayón. La mayoría de la moda que, digamos, que se conoce como los referentes más clásicos del vestido, aún en esta época, son trazos y líneas y siluetas diseñadas por Coco Chanel. Entonces, de ahí ella va a ir a Londres y va a pasar mucho tiempo en Londres con Capel, pero todavía tiene todo su centro en París. Y hay un momento en que ella va a seguir adelante porque él en un momento dado le da, porque como él es un hombre digamos, un hombre noble y tiene una alta alcurnia, le da por casarse. En ese sentido, su vida es muy parecida a la de la señora Trotter, la mujer de la duquesa de la calle Duke, quien se mete en el mundo de la alta cocina y estará enamorada toda su vida de Lord Haslemere. Y Lord Haslemere llegará a casarse porque así lo imponen las reglas de la realeza. Capel se va a casar y ella va a sentir esto como una puñalada. Entonces él se va a casar con una mujer de su alcurnia y se seguirá viendo. Coco al principio queda grave y él se seguirá viendo con ella cuando vaya a París. Entonces ella va a seguir adelante con su casa de modas porque ya tiene una profesión, tiene un mundo y tiene una manera de ser independiente. Entonces el amor con él la va a marcar toda la vida porque es el punto de comienzo, del punto